Bien, buenas noches, estamos ahorita con Fiorella Sparrow, ella es psicóloga, y ella nos va a ayudar justamente en el tema del centro psicológico especializado en ansiedad y depresión. Hola Fiorella, muy buenas noches. Por favor, ¿nos podrías contar un poquito más acerca de ti, por favor? Claro que sí, Amy. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches a todos. Sí, bueno, yo soy licenciada en psicología. Actualmente estoy cursando una maestría en psicología clínica y de la salud y tengo la formación en terapia de familia y pareja con enfoque sistémico, ¿no? Para hacer un poco el resumen, el enfoque sistémico se preocupa mucho por la persona y las redes que lo puedan estar rodeando, ¿no? Familia, pareja, etcétera. Como que siempre hay una influencia de acuerdo a tu entorno. ¿Sí? Ese es un poco el enfoque sistémico. Bien, bien, Fiorella, muchas gracias. Como te comenté, nosotros queremos implementar un centro de salud mental que esté especializado o sea, básicamente en los temas de depresión y ansiedad, ¿no? En personas de 18 a 25 años, ese es el rango que estamos queriendo abordar. Uno de los valores agregados que queremos nosotros para este centro, fuera de la atención psicológica, es la atención o la terapia con mascotas, cineterapia y, bueno, también de alguna manera lo que son podcasts, ¿no? Que es lo que ahorita también hay, hoy en día es bastante, ¿no? Sí. Ahora, con referente a estos temas, ¿tienes algún tipo de experiencia con estos tipos de pacientes que hayan presentado ansiedad o depresión? Sí, realmente después de la pandemia hemos tenido un aumento en las tasas de depresión y ansiedad, sobre todo con el tema de ansiedad, ¿no? Ahí es importante de repente resaltar que la depresión es una enfermedad, ¿no? O sea, un poquito aclarando porque a veces escuchamos, oye, estoy triste, ¿no? Entonces, o estoy deprimido, ¿no? Y podemos utilizar este término muy a la ligera, Ujú. ¿no? Cuando realmente la depresión es una enfermedad que se instaura y lo que hace en la persona es que si era una persona funcional, es decir, si estudiaba, si trabajaba, si era capaz de asearse, de alimentarse, tener vida social, etcétera, todo eso va decayendo. Entonces, afecta realmente a la persona funcionando en la sociedad, es eso. Y con el tema de la ansiedad también, ¿no? Ahora, de repente, no las personas llegan a tener el trastorno de ansiedad generalizado como tal, pero sí presenta rasgos, ¿no? Entonces, lo que he estado un poco atendiendo a partir del 2021 en adelante han sido casos sí, de personas con depresión, pero en mi experiencia más con ansiedad, ¿no? Que es el mal que ahora de verdad aqueja a bastantes personas, ¿no? Y de diferentes edades, ¿no? Realmente no discriminan ello en edad o en grupos etarios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de depresión, incluso el MINSA este año sacó un dato de que en centros educativos había llegado a reportar acá en Perú 20%, ¿no? De casos, ¿no? De estudiantes que estaban presentando esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora si desplegamos un poco las causas, es multifactorial, ¿no? Entonces, sí, me parece que el centro que ustedes tienen pensado responde no solo a la estadística, sino también a la necesidad, ¿no? Que hay ahorita en la sociedad por atender este tipo de casos. Claro, por ejemplo, en cuanto a la ansiedad o la depresión, pues, sinceramente años atrás no se tomaba la importancia de vida, ¿no? O sea, tú decías como bien, o sea, estoy deprimido, tengo esto, tengo aquello, y te escuchas, ah, ya te va a pasar, o haz algo para que te distraigas, piensa en otra cosa, sal y diviértete, o sea, pero no se sentaban contigo, o no, de verdad no te acompañaban, ¿no? O sea, no se tomaban el interés de decir qué es lo que sientes, ¿no? ¿Por qué crees que a qué se debe este tipo de depresión o no? Pero creo que como bien lo mencionas, en el 2020, sí, desde la pandemia prácticamente como que fue más fuerte estos temas de ansiedad y depresión. Me imagino que también por el encierro, ¿no? Que estuvimos prácticamente varios meses encerrados, algunos quizás vivían solos, no tenían con quién
no veían a nadie, no conversaban con nadie, o sea, todo era mediante celular, pero no era lo mismo, ¿no? Tener el face to face con otra persona o el contacto, ¿no? Ujú. Sí, la falta de contacto social o también dentro de las familias, ¿no? Como te explicamos, vemos a la familia como un sistema. Entonces, de repente, el hecho de que todos estén conviviendo, ¿no? Realmente conviviendo, detonó muchas cosas, ¿no? Que de repente en algún momento las personas no lo observaban como tal. Y creo que dentro de las pocas, quizás, cosas positivas que nos dejó esto, fue tomarle importancia, ¿no? A la salud mental, que se entienda que es tan importante como la salud física, ¿no? Es decir, de repente se podía entender que si tengo asma, no sé, soy asmática, entonces eso podía imposibilitarme, vamos a suponer, de hacer educación física, ¿no? En el colegio, o sea, ponerlo de ejemplo, ¿no? Entonces, si no, a mí me aceptaban la justificación porque yo tenía este tema de salud física. Pero si yo decía, soy una persona que sufre de ansiedad o que experimento ataques de pánico, eso no existía, ¿no? No era una justificación y no era algo que se validara, ¿no? Entonces, ahora estamos teniendo como más conciencia, más información también, ¿no? Gracias a las redes sociales. Entonces, ya le estamos dando poco a poco más peso a eso, ¿no? En el tema de las familias, como decía, nosotros queremos, estamos entre 18 y 25, ¿no? Hay jóvenes que se pagan su carrera, ¿no? Trabajan y estudian a la vez, como también hay estudiantes que quizás no trabajen o trabajen, pero cuyos padres los ayudan con los estudios, ¿no? Y quizás de alguna manera también sienten esa presión de que como te están pagando los estudios, tienes que dedicarte a estudiar, a sacarte buenas notas, a no decepcionar a las personas que te están ayudando, ¿no? Y si por A o B demuestras quizás un poco de debilidad o quieres ser o sincerarte, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esta vez no puedo, me siento así, me siento asá. O sea, hay padres que se cierran a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, como uno como papá, porque yo soy mamá, tengo una hijita de 4 años, ¿cómo podrías tú de alguna manera detectar que tu hijo presenta pues estos, digamos, síntomas? ¿Cómo uno puede darse cuenta de que mi hijo puede estar padeciendo de depresión o ansiedad? Ujú. Has dicho una palabra bien clave, los síntomas, ¿no? Porque tanto la depresión como la ansiedad te muestra síntomas que tienen que ser como alertas para los papás, ¿no? Y lo primero en ambos casos siempre es el cambio de conducta, ¿no? De repente yo observaba que mi hija o que mi hijo sí participaba, ¿no? En la mesa, de repente a la hora que tomábamos los alimentos, podía conversar, de repente sí tenía una vida social activa también, ¿no? Mostraba motivación, ¿no? Frente a los estudios, a los retos, ¿no? En ocasiones, pero si eso empieza a cambiar y tenemos vamos a ver, en este caso un adolescente, por ejemplo, ¿no? Ya un poco más retraído, ¿no? En el caso de notas, ¿no? Las calificaciones bajan, hay inasistencias, ¿no? Entonces, esos primeros signos nos tienen que dar la alerta de que algo le está pasando, ¿no? Y yo, por ejemplo, actualmente trabajo en una universidad, entonces nosotros vemos siempre eso, ¿no? Y en todos los casos siempre sucede lo mismo, ¿no? Vemos que si hay muchas inasistencias o que de repente el estudiante tenía 16, 15 y de pronto se va a un 0,8, un 0,5, así abruptamente, entonces hay algo que emocionalmente repercute en lo académico de todas maneras, ¿no? La otra cosa, como te mencionaba, es de repente que se empiezan a aislar, ¿no? Van perdiendo redes de apoyo, ¿no? Ya si antes de repente yo tenía, aunque sea un buen amigo o una buena amiga, y ya no tengo ese ánimo de querer salir, de compartir tampoco con la familia, entonces hay cosas ahí que observar, ¿no? Y sí, es también darles como el espacio y que se sientan validados, ¿no? Porque a veces, de repente, por desconocimiento, ¿no? Los papás pueden minimizar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y hacer lo que tú nos decías hace un momento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que sientes? No sé, no me siento agitado. Hay también signos físicos, ¿no? En el caso de la ansiedad, sudoración, palpitaciones, náuseas, uno somatiza todo el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, si yo le digo,
mira, eso ya te va a pasar, ¿no? O en las exposiciones pasa mucho, ¿no? Que los chicos que sufren de ansiedad se detonan y terminan en el tópico, ¿no? Y pueden hacer una crisis de ansiedad, presentan ataques de pánico, ¿no? Entonces, si yo, mamá o papá, escucho que mi hijo me dice, mira, me pasó todo esto, y yo voy a minimizar eso y no voy a validar lo que está sintiendo, estoy segurísima que esa persona, ese adolescente, no va a volver a contarme, ¿no? Entonces, son algunos signos que sí nos tienen que poner en alerta, ¿no? Y buscar ayuda, ¿no? Que eso siempre quede como claro, ¿no? Si hay personas y hay profesionales que tienen la preparación justo para poder abordar esos temas y hacer el acompañamiento, el abordaje debido, ¿no? Y en esos casos de estos bueno, ya jóvenes, no, por ejemplo, son conscientes, ¿no? Que tienen ese problema, ya sea depresión o ansiedad, buscan ayuda, pero viven con los papás, viven, puede ser que vivan con los dos, o puede ser que vivan solamente con uno, ¿no? Ya sea porque están separados o quizás uno de los dos ha fallecido, ¿no? eh, y este padre no es tan, no, como que no hace caso o simplemente considera que la salud mental no es importante. Ya, ¿cómo tratarías de abordar esa necesidad de este paciente, de este joven, para que el padre o la madre o la persona que esté encargada de pueda tomar la importancia de vida y ayudarlo? Porque o sea, hay varios problemas, como mencionas, en una universidad que también trabaja, que me dijiste, hay varios problemas que te pueden contar, ¿no? Quizás una persona que no está empapada del tema o que no es psicóloga puede ser sin importancia, ¿no? Pero para ellos quizás sí es un mundo. Entonces, ¿cómo se abordaría estas necesidades y sobre todo con los padres que no le toman la importancia de vida? Claro. Si estamos hablando de un entorno universitario o dentro de un colegio, sí nosotros los psicólogos tenemos claro que necesitamos, si encontramos, por ejemplo, que la vida de este estudiante, de este adolescente está en riesgo, sí estamos en la obligación de dar aviso a los papás, ¿no? Ha pasado, felizmente muy poco, casos muy puntuales, que hemos tenido estudiantes que han puesto en riesgo su vida, ¿no? Por ejemplo, con el footing, ¿no? Que es esto de empezar Claro. a cortarse Ujú. en lugares que de repente no son muy visibles, ¿no? Y esto responde un poco a que la persona puede llegar a sentir tanto dolor que psíquicamente ya no sabe cómo manejarlo, ¿no? Esto lo desborda, entonces yo no sé qué hacer con ese dolor psíquico, entonces lo hago físico, ¿no? Lo hago concreto y empiezo a cortarme, o otras muestras, ¿no? De repente el tomar pastillas, etcétera. Entonces, en esos casos, nosotros sí inmediatamente tenemos que dar aviso a quien fuera el apoderado, ¿no? De esta persona. Ahora, cuando no se llegan a estos casos de repente tan extremos, sí nosotros intentamos tomar contacto con la familia y educar, ¿no? Psicoeducar. Ujú. ¿Sí? A veces cuando los papás lo escuchan de otra persona, entienden lo importante que es, ¿no? Entonces, recién allí como que pueden tomar un poco de conciencia y deciden ayudar, ¿no? O te preguntan, bueno, entonces está pasando esto, ahora qué hago, ¿no? ¿A dónde voy? Y bueno, nosotros los psicólogos tenemos que tener pues o colegas a quien derivar o centros, ¿no? Incluso también muchas veces pasa que te piden centros que tengan una tarifa social, ¿no? Entonces hay que saber derivar, ¿no? A esos casos. Ahora, cuando lamentablemente los papás, ni aún así después de esta conversación, logran entender lo importante que es, buscamos otras redes de apoyo. No siempre es importante que la persona tenga una red de apoyo y muchas veces la red de apoyo puede ser el área de consejería de su universidad, el área de consejería del colegio, puede ser tú misma, ¿no? Como psicólogo o psicóloga, convertirte en la red de apoyo a esa persona o buscar, ¿no? ¿Quién es más? ¿Qué otras personas cercanas hay? Bueno, de repente hay una tía, ¿no? De repente está mi prima, ¿no? O quizás tengo esta buena amiga, ¿no? Que sí me acompaña y sí me siento validada. Entonces, siempre se trata de ubicar, aunque sea una persona que pueda hacer esa red. Ya, y en los casos de aquellas personas que llegan a hacerse este daño ya de manera física, Sí. ustedes los psicólogos así hablan con la persona y todo, pero si ven que ya tiene demasiadas, o que ya es reincidente, que ya se ha dañado varias veces, sea,
en algunos casos ustedes lo derivan quizás a un psiquiatra, porque tengo entendido que ustedes los psicólogos no medican, entonces en este caso sería el psiquiatra. Entonces, ya quedaría netamente en manos de estos otros especialistas, ¿no? O sea, ustedes ya no tendrían nuevamente que ver a este paciente o cómo sería Se en este caso. trabaja en conjunto, ¿no? O sea, cuando yo un poco mencionaba que en estos casos se rompe el secreto de confidencialidad, se llama así, ¿no? Todos los psicólogos hacemos un juramento, ¿no? Por Claro. ética, que todo lo Ujú. que se habla en una sesión queda allí, pero solo si la vida de esa persona está en riesgo, entonces se rompe ese secreto de confidencialidad, ¿no? Entonces, sí se da aviso, como te digo, a algún familiar para que tenga las pautas y pueda hacer alguna intervención en crisis, tal vez si es que se da, ¿no? Y hay que derivar a un psiquiatra, ¿no? Felizmente hoy en día ya los psiquiatras tienen otra visión, es lo que he estado observando en estos últimos años. Ya no es tanto ese modelo biomédico de solo ver al paciente y medicarlo, ¿no? Porque la medicación ayuda, sí, claro que sí, ¿no? En algunos casos hay pacientes que necesitan de la medicación para que recién uno pueda empezar a abordar con la terapia, ¿no? O con las sesiones psicológicas. Entonces se trabaja en conjunto. Ya una vez que la persona está llevando el tratamiento psiquiátrico, entonces en el mejor de los casos se espera que el psicólogo o psicóloga pueda estar en contacto con el psiquiatra, ¿no? E ir intercambiando pautas, ¿no? Es como un trabajo en sinergia, que se va abordando en las sesiones y cómo va la dosis, la medicación de la persona. ¿Y crees que para estos casos, ya sea de aquellas personas que se lastiman de manera física como aquellas que no llegan a ese punto, crees que las mascotas, usualmente los perritos son los que más se utilizan para estos casos, puedan ayudar a estos dos, a estas personas, ¿no? O sea, ¿qué tan factible o qué tan beneficioso puede ser para estas personas las mascotas, ¿no? Los perritos. Sí, bueno, en la caminoterapia o el TA, ¿no? Que es la terapia asistida con animales, sí, si revisamos también un poquito de la estadística, nos dice que sí hay buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque la compañía de un animal tiene un efecto a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿no? De poder reducir, ¿no? Bajar un poco el cortisol, ¿no? El famoso cortisol, que es esta hormona, la famosa hormona del estrés, Sí. y aumentar, incrementar el tema de la oxitocina, nuestra hormona que nos da sensación de bienestar, de agrado. Entonces, empezando por allí, a nivel del sistema nervioso, hay un efecto de todas maneras, ¿no? Y otra cosa maravillosa de este acompañamiento o esta terapia asistida con animales, en este caso con los perritos, que son perritos, sabemos, entrenados, ¿no? Claro. No es Ujú. una mascota, ¿no? Al que Sí. uno pueda hacer cariño, ¿no? Son perros entrenados entre mínimo 6 meses a 2 años, ¿no? Y no, o sea, vamos a ver, este protocolo de entrenamiento no está en todos los países, ¿no? Lo más cercano que tenemos acá es Chile, Argentina, México. Después normalmente lo hacen en Australia o en Estados Unidos, ¿no? Hay un colegio, paréntesis, aquí en Lima, en San Miguel, que es el Ann Sullivan, sí, que Mm. es un colegio muy conocido para niños con condiciones como, por ejemplo, de espectro autista, ¿no? Entonces ellos tienen, no sé ahorita la fecha, pero es el momento en el que yo los visitaba, tenían dos perros entrenados, ¿no? Que habían sido traídos de Estados Unidos y servían en las terapias para estos niños, ¿no? De espectro autista. Entonces traían muy buenos resultados, ¿no? El acompañamiento y era algo que los papás lo reafirmaban, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver con esta terapia asistida? Que el hecho de que yo tenga el acompañamiento dentro de mi terapia con un perro, por ejemplo, si yo soy una persona con depresión, me lleva a mí a la motivación de responsabilidad, ¿no? Porque yo sé que tengo ciertos horarios o me van a asignar a mí ciertas tareas para con este perrito, ¿no? Entonces me crea a mí qué cosa, responsabilidad, me crea rutinas, que es justo lo que las personas con depresión pueden ir perdiendo, ¿sí? Entonces, hay un estudio, por ejemplo, incluso que hizo Cayetano con niños con parálisis cerebral, que fue bien interesante porque encontraron que tanto ellos como las familias, que eran quienes los llevaban,
habían incrementado las asistencias a las sesiones por el vínculo que creaban ellos con el animal, Ujú. ¿no? Entonces, si lo vemos ahora en este otro panorama, realmente eso pasa, no se va creando un vínculo. Si yo soy una persona ansiosa, vamos a suponer con ansiedad de repente social incluso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo me voy a sentir cómodo o cómoda con ese animal porque no me siento juzgada, ¿no? Los animales no nos van a poner etiquetas, ¿no? Sí. Entonces me siento más acompañada, ¿no? El animal no emite juicio sobre mí, ¿no? Entonces eso es un poco el abordaje que es bien interesante realmente. Acá en Lima, si googleamos, nos aparece un lugar, ¿no? Que es una ONG de España, no recuerdo ahorita bien el nombre, es un lugar, bueno, sin fines de lucro, ¿no? Que está llevando estos acompañamientos, ¿no? Con personas, en especial con niños. Similar lo de la quinoterapia también, ¿no? Entonces sí hay resultados positivos en las personas. Sí, porque, y estas terapias con los perritos, o sea, bueno, yo digo mascota porque tengo mi perrito, y de alguna manera siento que sí, mi perrito me ha ayudado mucho en algunas ocasiones. ¿No? Pero, o sea, también dependería el nivel de la depresión que tendría la persona, ¿no? Porque no sé cómo ustedes lo manejarán, si por niveles, ¿no? Que si Leve, ya recién está moderado. empezando con su depresión, no creo que sea necesario que tenga una terapia asistida con el perrito, o si ya está en un nivel, pues digamos, muy alto de depresión o de ansiedad, sí creo que ustedes lo podrían ver necesario, ¿no? O sea, dependiendo también las problemáticas y los niveles de cada paciente, ustedes lo recomendarían. Claro. Realmente todos los abordajes, yo siempre digo que no es como que una receta, ¿no? Que tal receta le va a funcionar a todos, porque las personas somos muy distintas unas de Ujú. otras, incluso los diagnósticos, ¿no? Si sentamos a 10 personas aquí con ansiedad, no todas son, no todas las ansiedades son por las mismas causas, no tienen tampoco los mismos detonadores, ¿no? De repente yo soy ansiosa, pero a mí me detona lo académico, vamos a suponer, ¿no? Pero de repente a ti lo social, etcétera, etcétera. Entonces, allí sí, en esta evaluación que veo que ustedes estaban planteando en este proyecto tan interesante, es justo hacer como un triaje, vamos a verlo así, ¿no? Que llega la persona, primero se hace el diagnóstico, ¿no? Porque hay criterios para poder Ujú. diagnosticar la depresión. Ahora, bueno, por la ley de salud mental, los psicólogos lo que hacemos es una presunción diagnóstica, ¿no? Y esa presunción diagnóstica tiene que ser validada, ¿no? Ya por el médico psiquiatra. Entonces, es como un trabajo de equipo multidisciplinario, vamos a verlo así, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque habrá casos en los que vamos a necesitar también quizás el apoyo de un o una nutricionista, ¿no? Dependiendo del caso de la depresión, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, si tenemos depresión moderada, ¿no? O grave, digamos así, entonces sí vamos a ver en qué momento también de la terapia y de la intervención vamos a introducir la asistencia de los animales, en este caso de los canes, ¿no? De los perritos. Entonces, hay que ver en qué estadio está la persona, ¿no? Y cómo también va respondiendo a ello. Ya, de verdad, como que ahorita justo que mencionaste a una nutricionista, o sea, como que se me prendió nutricionista, ¿por qué no? Pero, o sea, poniéndolo en unos casos, también mencionaste anteriormente que, o sea, la depresión o la ansiedad también puede reflejarse en tu físico, ¿no? Porque puedes verte demacrada, justamente por la presión no comes, ¿no? Exacto. Entonces bajas de peso, ¿no? O puede, justamente por el estrés también algunos padecen de psoriasis, ¿no? O sea, entonces, o sea, asumo que como lo mencionas, sí, una nutricionista también puede ser importante, ¿no? Entonces, si nosotros queremos implementar este centro fuera de la ayuda psicológica que es importante, o sea, también debería haber un médico psiquiatra y también una nutricionista. Sí. Sobre todo un médico psiquiatra, ¿no? Porque como sabemos son ellos los indicados para el tema de la medicación y para ver aspectos más profundos, ¿no? Porque también hay depresiones que no solamente se dan o se detonan por algo circunstancial, ¿no? Sino también porque mi cerebro no produce cierta sustancia en la cantidad necesaria,
¿no? Entonces es algo más fisiológico. Mm, Entonces ya ahí hay que hacer otro tipo de exámenes médicos para poder dar con eso, ¿no? Y detectar qué sustancia no está produciendo, en cuánta cantidad produce, cuánto falta para, de acuerdo a eso, poder medicar y ver la dosis. ¿No? Entonces, se pueden presentar también comorbilidades, ¿no? Es decir, tener una persona con depresión, pero que a eso se le une otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estas edades de veintitantos años, y que no se habla mucho, lamentablemente, son los TCA, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. Entonces, en esos casos sí se necesita medicación. De todas maneras, en ese equipo multidisciplinario necesitamos un nutricionista también. Y si no fuera algo tan complejo como la comorbilidad, sí personas con depresión necesitan llevar una alimentación distinta, ¿no? Que aportar ciertos alimentos que van a, de repente, la vitamina D, ¿no? Que influye en nuestro estado emocional, por ejemplo, ¿no? Nueces, frutos secos y entender por qué, no explicarle a la persona. Yo creo que cuando una persona llega a un centro de atención así multidisciplinario y que cada profesional le explique el por qué está pasando eso, hay un alivio, ¿no? Porque la persona ya sabe qué es lo que tiene, ya no es algo desconocido. ujú, Entonces sabe que hay una solución desde algo tan básico como mi alimentación, ¿no? Mis hábitos alimenticios, perdón, saber cómo voy a llevar las sesiones con mi psicólogo, ¿no? Si tengo que medicarme, sé que tengo el médico, etcétera. Va por ahí. ya, o sea, de verdad me has cambiado el chip, o sea, o sea, no creíamos de verdad que era tan necesario el tener un nutricionista, pero ahora que lo mencionas, sí, porque puede ser que, o sea, muy aparte del gastar, puede ser que también engordes, entonces, definitivamente se necesita el apoyo de un nutricionista. De verdad me has abierto un poquito el panorama, me has abierto los ojos un poquito. Ujú, o sea, de verdad es interesante, un plus. Sí. Ahí, ahí. Y en cuanto Claro. si se llegase a concretar este centro, el ambiente dentro de este centro, ¿no? O sea, ¿cómo crees que puede influir en el paciente? O sea, desde que ingresa por la puerta principal hasta que se retira, no solamente de la atención de los psicólogos o de los otros especialistas, sino de todos los que trabajan en ese centro, desde recepción, quizás seguridad o incluso desde la misma persona que hace limpieza. O sea, ¿qué tanto podría influir este tipo de personas también al paciente? O sea, ¿qué tanto lo podría ayudar? Claro. Es sencillo. Te voy a responder de repente allí con una pregunta, ¿no? Cuando tú vas a un centro de salud, por ejemplo, ¿no? Y encuentras que ese centro de salud de repente tiene las paredes azules, ¿no? Celestes, todo es de metal, ¿no? El trato, ¿no? Desde la persona que te aborda en la puerta, de repente no es el más cálido, Ujú, ¿sí? Entonces, un poco cómo te hacen sentir esas cosas, ¿no? De repente yo, si estoy en un centro de salud es porque tengo una necesidad, ¿no? Hay algo que yo tengo que atender. Entonces, si yo le sumo esas cosas, hay un impacto en mí, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de impacto, no? Si es un impacto negativo o positivo, probablemente sea como un impacto negativo, ¿no? En la manera en la como yo me siento en ese ambiente, en ese lugar donde voy a ser atendida. Pero si yo voy a otro lugar, que generalmente pasa en los lugares particulares, ¿no? Lamentablemente, todo debería ser un poco más uniforme, ¿no? Entonces, ves que ahora la arquitectura, ¿no? Y los diseñadores de interiores tienen ya más esta mirada como más holística de vender una experiencia o de ujú, ofrecer sí. una experiencia, ¿cierto? Entonces Ujú, va desde los colores, ¿no? Y no sé si han escuchado del neuromarketing, por ejemplo, ¿no? O la psicología del consumidor, que claro, nos dice que los colores tienen un impacto también en nosotros, ¿no? sí. Entonces, si nos damos, visitamos ahora lugares hasta oncológicos, vamos a suponer, de salud, apuestan más por colores como más cálidos, ¿no? Ya no es las paredes celestes o Sí, azules, ¿no? ajá, Ya sí. de repente es blanco con texturas de madera, ¿no? Todo mucho más cálido.
y hay una visión y una misión, ¿cierto? En cada empresa o institución, ¿no? Entonces, creo que es también como desde el área de recursos humanos o gestión del talento, como se le llama ahora, concientizar a todas las personas, ¿no? Desde el de seguridad, las personas de mantenimiento, las de recepción, el mismo personal de salud, que todo, o sea, ¿qué es lo que nosotros queremos ofrecer allí? ¿No? ¿Qué es lo que queremos ofrecer? Bienestar. Seguramente sí, porque ya si la persona está entrando a buscar un servicio ahí, porque hay una necesidad de salud mental, por ejemplo, en este caso, Ujú. ¿no? Entonces, es como en palabras coloquiales, la persona ya tiene bastante con lo que está pasando, como para ir a un lugar que de repente no sea muy cálido, ¿no? Muy acogedor. Entonces, sí es importante para mí eso, ¿no? La imagen sí repercute definitivamente en el servicio. Entonces, Y ahora que lo mencionas, en realidad sí tienes razón, o sea, poniéndose uno, bueno, uno que es cliente, ¿no? Ya sea en una clínica, a veces, bueno, yo nunca he ido a ninguna terapia, pero cuando me hago chequeos, por ejemplo, hay una mini sesión literal de atención psicológica, pero que es básicamente que el psicólogo está al frente mío, está con una hoja y solamente está tomando nota o simplemente está que hace un check de acuerdo a lo que él tiene, ¿no? En la hoja, ¿no? O sea, y ahí como que no sientes, o sea, ni siquiera tienes ganas de contar qué es lo que te pasa porque sabes que al final de cuentas no lo vas a volver a ver, ¿no? Pero si es un centro que ya sí es netamente se va a encargar de ese tema, o sea, de verdad todo influye, ¿no? Y ya como para cerrar como psicólogas, o bueno, como psicóloga, ¿cómo haces para que los problemas de estos pacientes no te puedan afectar a ti de manera personal y mostrarle una muy buena cara al paciente, dándole, o sea, haciéndole sentir que sí va a estar apoyado por ti, que sí va a recibir la ayuda que necesita? O sea, ¿cómo haces para que no te afecte de esa manera, ¿no? claro. Realmente, desde que nos forman como psicólogos, desde los primeros ciclos, siempre los profesores, o en el mejor de los casos, si te tocaron maestros, mejor, ¿no? Porque te van dando pautas desde el inicio, ¿no? En el lugar donde trabajo ahora, tengo a cargo justo chicos de psicología que están en el primer año, ¿no? Dentro del primer y segundo ciclo. Entonces, cuando uno hace la pregunta de, por ejemplo, ¿por qué escogiste psicología? Normalmente es el 90% de personas que te responden lo mismo, ¿no? Porque quiero ayudar y porque soy empático o porque creo que soy empática. Esa siempre es la respuesta. Pero claro que se necesita ser empático y no solo para ser psicólogo, ¿no? Sino para otras profesiones y básicamente para ser un ser humano, Ujú, ¿sí? Pero hay algo que a nosotros siempre nos piden ir formando que le llamamos el rapport, que no es otra cosa que el vínculo y esa calidez con la que yo voy a tratar a la persona que tengo al frente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, voy a ser empática, pero hay un límite con la empatía que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Hay una frase que dice, pero tienes que ponerte en los zapatos de la otra ujú, persona, ¿no? Pero si yo me pongo realmente en los zapatos de esa persona, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no voy a poder estar un poco afuera, tener otra mirada para poder orientarlo, ¿no? Porque es como, ok, estoy haciendo mío tu problema, entonces eso no me va a permitir realmente orientarte, me voy a mimetizar contigo y con tu motivo de consulta o con los problemas, si así lo queremos llamar, ¿no? Entonces siempre hay como un límite que cuidar. Claro que sí, ojo que eso no quita que hay casos que sí te dejan pensando un poco, ¿no? ujú, Pero está también toda esta formación de saber que, ok, ¿no? O sea, es la vida de esta persona, que es mi paciente o mi cliente, dependiendo de cuál sea tu enfoque para llamarlo, pero hay que aprender a separarlo, ¿no? Eso le está pasando a esa persona, más bien esa persona ha venido a mí para yo ayudarlo, entonces yo no puedo meterme totalmente en sus zapatos porque si no, no voy a poder ayudarlo. Es ujú. eso. Ya, muchas gracias, Fiorella, de verdad, te pasaste y de verdad me has abierto la mente